Días. Gracias al Ministerio de Administración Pública por la invitación en la persona de su ministro, licenciado Ramón Camejo, y a través de él al personal que organiza todo este evento. Bueno, nosotros estuvimos también participando el año pasado en el evento y pretendemos traerles algunas cosas nuevas. Quizá debería decir en la semblanza que este año estoy cumpliendo 45 años de servicio público. Entré en el 1970 a Salud Pública y me he mantenido dentro del Estado a lo largo de estos 45 años. Hoy en el Ministerio de Educación, en el cual ingresé en el 1996. De alguna manera quise titular esta presentación diciendo que seguir la calidad y evaluar la calidad de la educación es un tema complejo en cualquier país y por supuesto, en el caso de nosotros, por todo lo que de alguna manera implica el tema de la educación para cualquier país. El Ministerio de Educación, como todos sabemos, es el órgano que tiene el control de todo lo que es el sistema de educación preuniversitaria. En él inciden alrededor, hoy se habla de que hay 120.000 personas empleadas dentro del Ministerio de Educación aproximadamente. De esos, aproximadamente 80.000 son maestros que están en las escuelas en todo el territorio dominicano. Y de alguna manera la incidencia del Ministerio de Educación es prácticamente 1/3 de la población, porque si yo le sumo a los 2.6 millones de estudiantes que tiene el sistema educativo, le sumo la familia y le sumo a todo el que de alguna manera incide en educación, sobre todo aquellos que son oferentes de servicios o de bienes, ciertamente en el Ministerio de Educación casi 1/3 de la población dominicana incide en él. Como todos sabemos, desde hace 3 años el gobierno del presidente licenciado Danilo Medina tomó la decisión de, cumpliendo con la ley de educación, otorgarle al Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Bruto. Y eso es un tema complejo. Gestionar esa cantidad de recursos no es sencillo, sobre todo con toda una estructura burocrática del Estado como tal, no solamente del Ministerio de Educación, hace ese tema complejo. Para que usted tenga una idea, si nosotros le quitamos al presupuesto de la nación, le quitamos todo lo que le restamos, lo que tiene que ver con las deudas públicas, y solamente miramos lo que es realmente el presupuesto asignado a las organizaciones, a las instituciones del Estado, el presupuesto de educación es prácticamente el 40% del presupuesto nacional. Este año ese 40% anda aproximadamente por los 120.000 millones de pesos. Lógicamente, uno diría, bueno, educación andaba mal porque no tenía recursos, ahora tiene los recursos, solo que en educación los procesos no son de hoy para mañana. Formar un maestro, yo digo, formar un maestro bueno toma 10 años, si lo hacemos seriamente. Por tanto, los procesos educativos son procesos que son a largo plazo, no son a corto plazo. A corto plazo yo puedo construir escuelas, como se está haciendo ahora, un plan muy grande, enorme, de construcción de planteles escolares, pero lograr tener maestros de calidad no se hace de un día para otro, es un proceso que toma más tiempo. En ese sentido, el compromiso es grande, porque estamos, y es mi reflexión personal que yo hago, si el país tomó la decisión y si el gobierno tomó la decisión de asignarle tantos recursos a educación, entonces educación tiene que entender
que está en un momento como para poder incidir no solamente en la calidad de la educación, sino en la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Porque estamos hablando de un monto de presupuesto que sale de todo lo que son el pago de impuestos, de todos los que estamos acá y todos los que pagan impuestos en el país, es un monto muy grande, muy apreciable. Por tanto, el compromiso para nosotros, los que estamos en el Ministerio de Educación, debe ser un compromiso que esté bien claro. De alguna manera, en el Ministerio de Educación hay varias instituciones, varios organismos que tenemos que ver con el proceso de acompañamiento, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos de calidad. Está el instituto que actualmente dirijo, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que empezó a funcionar en el año 2008, pero también está la Dirección de Evaluación del Ministerio de Educación, también está la Dirección de Supervisión o la Oficina de Supervisión, la Dirección de Auditoría y Control, que está dentro de la Oficina de Supervisión y Control, y también está la Oficina de Monitoreo y Seguimiento Presupuestario, que es una unidad que está dentro del ámbito de la Oficina de Planificación. Una de las mayores dificultades que uno puede encontrar es que todos esos órganos funcionan, pero hay poca coordinación entre esos órganos, menos de lo que uno esperaría. Pero eso es un tema que estamos en este momento trabajando, de buscar mecanismos que nos permitan realizar mayores sinergias en la realización de nuestras funciones. De alguna manera, todo el problema del monitoreo, control y acompañamiento, decíamos, tenemos a la Dirección de Evaluación, que tiene tanto las pruebas nacionales que se realizan en el país, que como ustedes saben, se aplica al final de la básica, de la educación básica, al final de la educación media, aplicando pruebas en las 4 áreas fundamentales, que estamos hablando de matemáticas, lengua española, ciencias sociales y ciencias naturales. Pero también ellos van realizando estudios diagnósticos al final de cada ciclo, es decir, al final de básica se hace un estudio diagnóstico, también al final del segundo ciclo de media se hace otro estudio diagnóstico para ir mirando cómo van los procesos de aprendizaje, de logro de aprendizaje de los niños y de las niñas. La Oficina de Supervisión tiene 2 unidades también que le dan seguimiento a los procesos de las escuelas. Uno de ellos es la Oficina de Auditoría y Control, que mediante una aplicación a través de la Internet se va dando seguimiento y se va dando monitoreo a todo lo que sucede con el uso, digamos, de los bienes que tienen las escuelas, pero también con lo que puede ser el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento con lo que es el currículum, el desarrollo curricular, etc. Y hay una oficina de supervisión y acompañamiento que es la encargada de darle, digamos, acompañamiento al maestro en el aula, de poderle retroalimentar al maestro en términos del proceso de gestión de los aprendizajes. Y decíamos, está también la unidad de monitoreo y ejecución presupuestario, que de alguna manera su función es proporcionar la información tanto al Ministerio de Educación sobre la gestión presupuestaria como a la sociedad civil. Y lo va haciendo sistemáticamente, por ejemplo, el IDEC, que es la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, como el Foro Socioeducativo y cualquier otro organismo, se nutre de los informes sobre gestión presupuestaria que esta Oficina de Monitoreo y Ejecución Presupuestaria realiza periódicamente. El instituto, del cual vamos a presentarles cuáles han sido sus logros en este año 2014-2015, es un órgano descentralizado del Ministerio de Educación, adscrito al despacho, que tiene como función fundamental proveer de información científica
tanto a los funcionarios, a los organismos de toma de decisiones del Ministerio de Educación como a la sociedad en general sobre cómo van el estado de situación de la calidad educativa. De alguna manera se fundamenta digamos, sus funciones se fundamentan tanto en la política 4 del Plan Decenal de Educación 2008-2018, que tiene que ver con los procesos de evaluación e investigación, como la línea 6 del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, ya digamos un documento mucho más reciente del año pasado, que de alguna manera lo que procuran ambos es que podamos ir desarrollando una cultura de la evaluación, de la investigación, en última instancia una cultura de ir dando cuenta al país de qué ocurre en educación en sus diferentes ámbitos, tanto como lo que ocurre en el ministerio, como lo que puede ocurrir en sus ámbitos regionales, distritales y de manera muy particular lo que ocurre en la escuela y en el aula dominicana. Las funciones, por supuesto, de nosotros, las funciones del instituto es de proveer conocimiento, desarrollar conocimiento sobre lo que ocurre en los procesos educativos, sobre todo los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, divulgar, buscar mecanismos de divulgación de conocimiento de todas esas evidencias que uno va recolectando y también, en tercer lugar, proponer políticas o de revisión de políticas en materia educativa. En este momento, de hecho, estamos especializando una unidad que se va a dedicar exclusivamente al tema de ir desarrollando propuestas de políticas educativas. Y esas funciones se organizan en términos digamos, de la organización del instituto a través de una dirección de investigación, una dirección de estudios internacionales, una dirección de divulgación y otra que es más o menos una dirección de programas especiales, donde tenemos 3 programas interesantes. Les voy a hablar brevemente en un momento sobre los logros de estos programas. Uno que se llama el Maestro Innovador Investigador, otro programa que se llama Investigadores Nobles y un programa reciente de autoevaluación de centros educativos, que lo venimos realizando con un grupo de centros voluntarios. Es bueno decir que en este momento nosotros tenemos del propio Ministerio de Administración Pública un acuerdo para ir mejorando nuestra estructura organizativa y adecuarla a lo que son la naturaleza del instituto, pero al principio de eficiencia y de calidad que debe primar en un instituto como este. Al mismo tiempo tenemos un acuerdo también con el Programa de Naciones Unidas, PNUD, de fortalecimiento institucional, y con ambas instituciones estamos realmente dando pasos importantes para hacer del instituto un órgano más efectivo, más eficiente en términos de sus funciones. Además, participamos muy activamente en tareas del Ministerio de Educación, sobre todo, muy particularmente, en lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño docente, una cuestión que en este momento está en proceso, y ustedes podrán imaginarse lo que significa pretender evaluar el desempeño de 80.000 personas en un año. Ese es un tema que lo estamos ponderando, discutiendo. Ya se hizo una licitación para contratar a una empresa que pueda hacer ese trabajo. Y también participamos en la comisión que tiene que ver con el concurso de oposición. Y este año, como el concurso se abrió a los maestros del nivel medio, también se abrió a profesionales no docentes. Es decir, una cosa interesante, en el último concurso, para que ustedes tengan una idea, de las 48.000 personas que quisieron y manifestaron su deseo de participar en el concurso, el 60% eran personas no docentes. Médicos era el profesional de mayor porcentaje que quiere ser maestro de educación media, ingenieros, contables, abogados,
o sea, de todas las profesiones. Ese es un proceso también complejo que yo creo que muy pronto el Ministerio de Educación va a ofrecer datos importantes sobre el resultado de ese concurso de oposición. Y también, junto a la Dirección de Evaluación del Ministerio de Educación, llevamos a cabo 2 estudios internacionales, el estudio PISA 2015 y el estudio del Instituto de Educación Cívica y Ciudadana 2016. Ya PISA aplicamos todas las pruebas y estamos en el procesamiento y vamos a empezar el segundo estudio de Educación Cívica y Ciudadana. ¿Cuáles son los logros que nosotros hemos tenido entre 2014 y 2015? Primero, la creación de la unidad de seguimiento y evaluación de las políticas educativas, un tema que para nosotros era muy importante, y el levantamiento y organización de lo que fue la actualización de una base de datos de investigación en el país. Cuando yo entré al instituto siempre se decía, no, hay pocas investigaciones sobre educación en República Dominicana. Pues empezamos un proceso recolectando toda la información que había en nuestras universidades y en este momento podemos decir que tenemos 4.000 y pico de registros de investigaciones debidamente identificados, donde podemos dar un resumen completo, dónde está la investigación, el tema, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esa base de datos está colgada en la web. Hay estudios que ya lo hemos terminado, que son estudios que están impactando en términos del debate, pero también de la evaluación de las políticas. Uno tiene que ver con el dominio de los contenidos matemáticos por parte del docente dominicano. Darle un dato nada más de la muestra de los maestros que participaron en el estudio, donde lo que hicimos fue evaluar su dominio de lo que enseña. El 63% de los maestros no dieron muestra de que dominaban lo que enseñaban en los 3 primeros grados de básica. También está el estudio de las concepciones docentes sobre la lectoescritura y los factores asociados o los factores de éxito. Ese es un estudio bastante interesante, muy relacionado con el anterior. Y un estudio sobre oferta y demanda del nivel inicial, que se terminó y estamos en este momento en la segunda parte. Hicimos una evaluación del estado nutricional de los niños y las niñas del primer ciclo de básica. Tenemos una muestra de 4.000 niños donde no solamente se le midió toda la estructura ósea, sino peso, talla, etcétera. Y podemos darle al ministerio elementos suficientes como para poder evaluar los procesos de aprendizaje. Porque podemos decirle cuál es el estado de malnutrición o de nutrición que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Incluso va a tener incidencia ese estudio en los diseños de pupitre, en los diseños propios de los edificios, va a tener incidencia en lo que tiene que ver con el problema de los espacios, etcétera. Es un estudio muy completo, realizado con la Universidad Autónoma de Madrid, con 3 antropólogos que estuvieron con nosotros haciendo ese estudio. Hay una evaluación de la Escuela de Directores, una evaluación muy interesante sobre una experiencia que el Ministerio tiene, que es donde se van formando, capacitando directores de escuela. Hay una evaluación de las escuelas de jornada extendida, que recientemente terminamos también. Ustedes saben que jornada extendida es hoy como el buque insignia del gobierno, ¿no? En términos de transformación de los procesos educativos. Ya tenemos una evaluación completa de ese proceso. Tenemos un estudio de congruencia interna de la propuesta curricular nueva, sobre todo del nivel primario. Y hay una serie de estudios que están en proceso. Como yo sé que el tiempo es breve, solamente les voy a ir enseñando lo que son los estudios que están en proceso, que son alrededor de 31 estudios que a finales de este año tienen que estar listos. Tanto la segunda etapa, por ejemplo, del estudio de oferta y demanda. Aquí lo que queremos indagar en ese estudio es cuáles son las razones de si la familia tiene la oferta
de aulas del nivel inicial, la familia no manda a sus niños a la escuela. Y eso es un tema interesante. Tiene la oferta. Hay en una escuela, hay 3 aulas de nivel inicial y sin embargo solo un aula funciona, por ejemplo, y las otras 2 no tienen niños. ¿Por qué razón? Sabemos que sobre todo en la parte rural a los niños trabajan en el cultivo y trabajan de muchas maneras, pero también hay mucho la creencia de la familia de que a la escuela los niños lo que van es a jugar. Entonces, ¿para qué mandarlo a la escuela? Que se quede en la casa. Entonces, estamos haciendo un estudio un poquito más a profundidad sobre esas razones para ver de qué manera podemos trabajarlas. Aprendiendo el valor de la educación. Es un estudio experimental. Imagínense ustedes un estudio experimental con 600 escuelas. Estamos probando en ese estudio qué implicaciones tiene el que el niño sepa las consecuencias de formarse, qué implicaciones tiene en su permanencia. Ya se hizo un estudio en el 2001, un estudio muy pequeño en el país, donde se probó que ciertamente hay alguna relación de la permanencia con respecto a la información. Bueno, ahora queremos hacer un estudio más complejo, no solamente en el volumen, 600 escuelas que están participando y alrededor de 40.000 niños que están participando en el estudio, sino proporcionándole diversos tipos de información para ver el efecto que eso tiene en la permanencia de los niños en la escuela. Hay un avance sobre ese estudio, lo estamos haciendo con una fundación que se dedica justamente al trabajo de las políticas en el ámbito de las políticas públicas en los países pobres. Otros estudios que estamos haciendo es un estudio sobre la tasa de retorno en educación, sobre las pruebas nacionales, y ciertamente las pruebas nacionales son un indicador válido con respecto al tema educativo, de la calidad educativa. Es decir, tenemos varios estudios, no los voy a leer todos, que están en proceso, que de alguna manera nosotros esperamos que esos estudios puedan impactar en términos de la gestión de la política educativa, tanto en los organismos centrales como en los organismos regionales y locales. Por ejemplo, una cuestión hoy importante, ese estudio sobre el funcionamiento de la Junta de Centro. Hoy los centros educativos reciben dinero. Y reciben dinero, un monto de dinero por cada niño inscrito en la escuela. Entonces hay que evaluar qué se está haciendo con esos recursos, qué impacto tienen esos recursos en el desarrollo de la calidad de la educación. Si efectivamente cuando la escuela dispone de recursos, actúa mejor, de manera más eficiente que cuando no. Entonces estamos evaluando lo que es el impacto de esa política, una buena política, de poderle darle a la escuela los recursos con que poder resolver los problemas del día a día. Hay otros estudios como lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas de capital humano, la política de educación técnico-profesional, que también es un tema que hoy es mucho debate en el país. Estamos haciendo un proceso de evaluación de esos procesos, de esa política. Hay estudios que lo estamos haciendo en algunos distritos, como es el estudio de la estrategia de enseñanza y aprendizaje y los recursos utilizados, que lo estamos haciendo en el distrito 0401, 0406, etcétera. Y como ven, hay otros procesos de investigación, de evaluación, que de alguna manera nosotros esperamos que puedan ayudarnos a proporcionar evidencias al Ministerio de Educación que les pueda permitir mejorar lo que es el desarrollo de sus políticas. Hemos querido también, el Ministerio de Educación tiene una cantidad de información impresionante. Posiblemente es uno de los organismos del Estado que más información tiene. Bases de datos que ustedes no se pueden imaginar. Entonces estamos haciendo también uso de esas bases de datos. Por ejemplo, en la primera hay un sistema nacional de gestión educativa que va recolectando información todos los días.
y todo eso va a una base de datos. Entonces contratamos una empresa para que haga análisis sobre esa información que se va generando día a día, que la va introduciendo el director de cada escuela, porque el director es quien tiene que llenar día a día esa base de datos. También estamos haciendo una explotación de la base de datos del segundo estudio regional comparativo y explicativo. El tercer estudio se pone en circulación ahora el jueves. Como ustedes saben, en el primer estudio quedamos en el último lugar en América Latina compitiendo con Guatemala y con Honduras. En el segundo estudio no hubo dudas, quedamos en el último lugar, no competimos con nadie. En el tercer estudio siguen siendo la misma realidad, sin embargo, en términos relativos, el país que más avanzó entre el segundo y el tercer estudio fue República Dominicana. Significa que los otros países avanzaron, pero el que más avanzó en términos de, en el segundo estudio, el 90% de nuestros niños quedaban en la categoría por debajo de lo básico y lo básico. Es decir, la categoría por debajo de lo básico fue una categoría no prevista, pero como un 33% de nuestros niños tampoco dominaban lo básico en la prueba, entonces se creó la categoría 0, que es la categoría de lo no básico, donde el 33% de nuestros niños estaban. Entre lo no básico, la categoría 0, y la categoría 1 está el 90% de nuestros niños y nuestras niñas del tercer grado de primaria en matemática. En este momento, en el tercer, avanzamos bastante. Ese nivel 0 bajó mucho. Todavía quedan niños, pero bajó mucho. Y estamos haciendo estudios más profundamente con ese tema. También estamos estudiando a mayor profundidad la base de datos sobre lectoescritura en los maestros, o sea, el dominio de la lectoescritura en los maestros. Y estamos haciendo una explotación de la base de datos del estudio de educación cívica y ciudadana. Miren, ese es un estudio importante, porque ese estudio pone de relieve que la cultura política nuestra incide tanto en la vida del país que los propios niños de octavo grado dicen que si soy nombrado en un cargo público es para hacerme de mí y mi familia. Los niños lo dicen. Y eso es terrible. O sea, es terrible que ya el niño de octavo grado, la visualización que tiene de lo que es el servicio público, es que eso no está para servir, eso está para servirme. Y al mismo tiempo para servir a mi familia. Entre los programas especiales que estamos también como hemos logrado, el programa El Maestro Investigador, nosotros especializamos fondos para que el maestro en el aula pueda hacer investigación con propósito de innovación. Ya tenemos 3 etapas del proceso. En la primera etapa, de un grupo muy grande de maestros, pudimos aprobar y financiar 30 estudios, 29 terminaron de manera exitosa el estudio. Eso provocó cambios importantes en el aula y en la escuela por el efecto ola. En el segundo, 25 estudios, y en este momento estamos empezando el proceso de la tercera etapa del maestro innovador investigador. Empezamos un programa nuevo de jóvenes investigadores jóvenes. Hicimos un llamado a las universidades para que nos enviaran currículum de los estudiantes recién graduados que querían hacer investigación en el campo educativo, no importa la carrera. Recibimos 50 y pico de currículum, hicimos un proceso de evaluación. A través del proceso de evaluación, con entrevista y todo, nos quedamos con 12 jóvenes. Estudiantes de medicina, de términos, de odontología, antropología, psicología y educación. La primera etapa terminó con 10 investigaciones ya entregadas. En este momento estamos en el proceso de
de editar y para la impresión de los estudios y de darlo a conocer a la sociedad dominicana sobre jóvenes que están investigando, que están mirando desde su propia perspectiva el tema educativo. Y eso es un programa interesante, es generando una nueva cultura de investigadores. También tenemos un programa nuevo, que es el programa de autoevaluación de los centros educativos. Hemos generado una herramienta a través de la web para que los centros educativos se autoevalúen, puedan autoevaluarse a partir de unos criterios que están planteados en el modelo de gestión para la calidad de los centros educativos. Es un modelo que está bastante cercano a lo que el Ministerio de Administración Pública ha venido trabajando también en términos de los criterios de evaluación. Y eso es un programa nuevo. Lo interesante para nosotros ha sido que hicimos un llamado voluntario a directores. 50 directores manifestaron que querían participar y que empezamos con ello, pero el efecto que ha tenido es que otros directores de otras escuelas se han ido sumando a esto. En este momento vamos a empezar el segundo encuentro con esos directores, porque la idea es darle capacitación de cómo manejar los resultados de la autoevaluación para mejorar sus planes educativos, para mejorar lo que son sus proyectos educativos. Y estos son un poco, en resumen, lo que son los trabajos y los logros que nosotros en el instituto hemos tenido en este año 2014-2015. Muchísimas gracias.